Una chica invita a su crush a una fiesta, pero como este lo rechaza, ahora lo secuestrará para torturarlo. Pero lo que él no sabe es que escondió un oscuro secreto. ¿Sobrevivirá? Hola chicos, yo soy Andrew y hoy te contaré Novia tóxica. Esta historia empieza con un chico llamado Brent, quien andaba dando la vuelta con su padre, cuando de pronto un tipo salió de la nada, lo que hizo que perdiera el control y terminara hecho miércoles en un árbol. Luego la historia continúa 6 meses después, cerca de la fiesta de graduación. Brent se encontraba con su mejor amigo, quien estaba dando droga y un condón para que perdiera su virginidad esa noche. Este muchacho me llena de orgullo. Ya que igual él no tenía ni siquiera compañera para el baile. Pero entonces apareció una chica dark bien intensa, quien se le quedó viendo, así que su amigo lo convenció para que le pidiera que la acompañara al baile. Y aunque no lo crean, ella aceptó. Qué suerte tienen los que no se bañan, ¿cierto? Y por otro lado, una chica bien tierna y tímida le pidió a Brent que lo acompañara al baile, pero él le dijo que en él, ya que iba a ir obviamente con su novia. Luego Brent y su novia se pusieron a hacer el delicioso, sin darse cuenta que Lola los estaba viendo como una pervertida. No. Más tarde Holly, la novia de Brent, lo dejó en su casa y este le contó que Lola lo había invitado al baile y esta bromeando le dijo que entonces debería ir con ella. Más tarde Carla, la madre de Brent, le dijo que no le gustaba que Holly lo anduviera trayendo, ya que podrían tener un accidente y podría morir al igual como pasó con su padre, lo que hizo que Brent se sintiera culpable, así que se fue a caminar con Firulais, mientras se cortaba las manos con su pulsera. Luego de un rato, llegó a un cerro donde se puso a escalar piedras, como si se quisiera morir, y una vez que llegó a la cima se puso a fumar junto a Firulais. Pero luego más tarde, cuando estaba a punto de disculparse con su madre, Firulais vio algo extraño, pero como traía los audífonos no se percató de que un tipo salió de la nada, asfixiándolo con su pañuelo. Pero como la señora había alcanzado a escuchar los gritos, se quedó bien preocupada, y mientras tanto el amigo de Brent ya andaba bien listo para salir con la chica dark, hasta traía sus flores y toda la cosa. Pero antes de que se fueran, sus padres los obligaron a que se tomaran una selfie. Por otro lado, la madre de Brent se puso a buscar a su hijo por su cuenta, pero como no pudo encontrar nada, se regresó a su casa, donde ya estaba Holly esperándolo para ir al baile, aunque igual no pudieron contactarlo. Pero entonces escucharon a Firulais, quien había llegado por su cuenta, como si lo hubieran golpeado, lo que hizo que se asustara. Luego le pidieron ayuda al padre de la chica dark, ya que era policía, pero ellos le dijeron que seguro solo andaba de vago. Y por otro lado, John trataba de lucirse con la chica dark, pero no le iba muy bien que digamos, y esta se le quedó viendo medio feo. ¡Tengo miedo! Más tarde vemos como el lunático que secuestró a Brent se encontró con un animal muerto, así que lo recogieron para la cena. Y unos momentos después, vemos que la verdadera culpable de todo es Lola, la lunática de la clase. Y aunque al principio creían que estaba muerto, luego vieron que solo se les había pasado la mano. Después Lola puso música romántica, mientras vemos todas sus muñecas en posiciones raras. Y también nos damos cuenta que ya llevaba mucho tiempo obsesionada con Brent, como si fuera una completa lunática. Y luego su padre le regaló un vestido, el cual está horrible, por cierto. Pero bueno, se lo había dado ya que como no pudo ir al baile, iba a festejar su graduación en la casa. Y qué mejor que hacerlo junto a tu crush, a quien secuestraste el día anterior. Así que Brent se despertó todo aterrado, atado a una silla la cual estaba pegada al suelo, mientras todos se le quedaban viendo como psicópatas, en especial la madre, que parecía un zombie. Luego la chica tomó un poco de un extraño líquido con una jeringa para inyectárselo a Brent, lo que hizo que se quedara mudo. Y después se pusieron a tomarse selfies, incluyendo una con la pobre madre, a quien la llamaban Ojos Brillantes. Y como estaba toda zombie, Lola le jaló un cabello para que sonriera. Y mientras tanto estos dos se habían quedado afuera de la escuela, escuchando música mientras se alcoholizaban. Después todos se pusieron a comer pollito, pero como su madre no tenía hambre, Lola la obligó a que tragara, mientras se le quedaba viendo a Brent como lunática, obligándolo también a él para que comiera. Y no solo eso, sino que Lola le dijo que le chupara los dedos. ¡Puta, qué asco! Pero como él se negó, pusieron un martillo en la mesa, dándole a entender que si no hacía lo que decían, le iba a ir muy mal. Aunque momentos después trató de arrancárselos, y como tenían que ir al baño, Lola se tomó toda la leche y le dijo que tenía que ser en el vaso y que solo le daría 10 segundos para que empezara, ya que si se negaba, su padre le iba a clavar a su amigo en la silla.
pero por suerte justo antes de que casi acabara de contar, logró hacerlo, y entonces Lola le dijo que tal vez debería arrancárselo. Sí, una completa lunática, pero entonces Brent la arrojó con sus pies, y de alguna forma logró liberarse, así que el padre comenzó a buscarlo, y aunque Brent trató de esconderse, el tipo lo terminó encontrando. ¡Al fin te atrapé, esponja! Pero antes de que lo atrapara se subió a un árbol, donde le empezaron a arrojar piedras hasta hacerlo caer. Pero de nuevo, esto no fue lo peor, pues más tarde lo volvieron a atar a la silla, y esta vez le clavaron un cuchillo en cada pie, para que no pudiera moverse, mientras la loca de Lola no dejaba de decirle que llorara. Pero Brent no lo hizo, y es más, se le quedó viendo con una mirada retadora. Por otro lado, la madre de Brent seguía muy preocupada, así que Holly le hizo compañía, mientras el oficial lo buscaba por su cuenta, pero solo pudo encontrar su celular y sus audífonos, confirmando que algo malo le había pasado. Pues sí, güey, no mames. Y mientras tanto, Lola le estaba mostrando su álbum de fotos a Brent, donde aparecían todas sus víctimas, como ese niño de aquí que había secuestrado cuando era niña, porque quería un hermanito, y cuando se aburrió de él, lo terminó matando, o este chico de aquí quien había sido su primer amor, y así estuvieron mientras se reían como lunáticos, hasta que Brent vio a un chico llamado Timmy, el mismo chico con el que se había topado el día del accidente con su padre. Ellos le dijeron que se había escapado, pero que seguro ya estaba muerto, aunque luego le mostraron sus fotos, diciéndole que él era el siguiente. No, ya valió madre. Por otro lado, estos dos no dejaban de drogarse, hasta que John le dijo a la chica que ya debían entrar, porque tenía mucha hambre, así que ella lo alimentó con el humo de su cigarrillo. Sí, ya sé, qué asco, pero luego el chico insistió con que entraran, así que la chica abrió la puerta del auto, pero se terminó cayendo, aunque solo fue temporal, y mientras tanto la loca de Lola empezó a mutilar a Brent con un tenedor para hacerle un dibujo de un corazón, pero eso no fue lo peor, pues después comenzó a lanzarle sal hasta cansarse, mientras le gritaban que no podían escucharlo. Y luego vemos como la novia de Brent estaba leyendo la última carta de amor que le habían hecho, y su madre se estaba muriendo de la preocupación. Luego el padre se puso a hacer un falso concurso de baile, fingiendo que Lola había ganado, así que se puso estúpidamente feliz, obligando a Brenda a que silbara su silbato, para entonces coronar la reina, mientras se tomaba otra selfie junto al chico, quien ya estaba medio muerto, y para acabarla, luego lo obligó a que bailara con ella, mientras su padre le ponía brillitos en la cabeza, sin importarle que tenía los pies clavados al suelo. Después, Lola le dijo que cuando encontrara a su príncipe, bailaría esa canción con él, pero que él solo era una rana, así que lo pisoteó. Luego se puso a bailar con su padre, y Bren, aprovechando que estos lunáticos estaban distraídos, intentó cortar las cuerdas con su pulsera, pero se le terminó cayendo. ¡Me lleva la pinche chingada! Aunque igual luego alcanzó a recuperarla. Y por otro lado vemos como estos dos ya por fin están bailando, cuando de pronto a la chica Dark se le ocurrió agarrarle sus partes al chico, mientras todos se le quedaban viendo. Puercos, cochinos, marranos. Lo que hizo que se encabronara, pero el director los vio, pero les dijo que se fueran a hacer sus cochinadas a otra parte. Y mientras tanto el padre de Lola le estaba cortando la cabeza a un animal muerto, pues con ella iban a alimentar a una criatura que tenían oculta bajo la sala. Y aprovechando que estaban distraídos, Bren trató de cortar la cuerda con su collar, pero tenía que darse prisa, ya que estos lunáticos tenían pensado torturarlo en serio, pues más tarde Lola comenzó a perforarle el cráneo con un taladro, mientras su padre lo sujetaba por el cuello, dejándolo medio zombie, al igual que la madre. Pero eso no fue lo peor, pues luego Lola le dijo que le iban a meter agua caliente por el agujero, y me refiero al de la frente, ya que sí terminaría como un zombie. Pero antes de que lo hiciera, este terminó quemando a su padre, quejándose de que el agujero había quedado muy pequeño, así que su padre enojado tomó el taladro y se lo agrandó por ella, provocándole un dolor insoportable. Pero entonces de la nada, Bren se terminó liberando, cortándole la cara al don con su collar, y después rompió las cuerdas con el taladro, lo que le dio chance de quitarse los cuchillos, para luego apuñalar al tipo con ellos, lo que hizo que Lola se enfureciera, tratando de sacarle los ojos, literalmente hablando. Así que Brent no tuvo de otra más que dejarle inconsciente, y luego arrojó al don por las puertas secretas, y luego se encontró con la sorpresa de que allá abajo estaban todos los exnovios de Lola, solo que zombificados. Y por otro lado, la chica Dark se le había aventado a John como cabra desesperada, y luego se pusieron a hacer el delicioso, cuando de pronto el director fue a molestarlos, diciéndoles que tampoco podían hacer sus cochinadas afuera de la escuela. Ay, el amor. Y mientras tanto Bren seguía allí paradote como menso, así que su error le salió muy caro, pues después la loca de Lola lo sujetó por las piernas, arrojándolo a ese oscuro lugar.
y luego le aventó muchas cosas, entre ellas el martillo y la linterna, y cuando lo dejó encerrado, Brent vio como todos los zombies comenzaban a acosarlo. Por otro lado, el policía que estaba investigando el caso de Brent le dijo a Holly que ya lo estaban buscando, y más tarde, después de que John dejara a la chica, se nos revela que Tommy, la víctima de Lola, era el hijo del policía. Pero bueno, luego de 1000 años llorando, Holly recordó que Brent le había dicho que Lola lo había invitado al baile, y se lo dijo al oficial, quien se fue en joda para investigar. Pero Lola estaba ocupada, matando a su madre para desahogarse de lo que había pasado, y mientras tanto, Brent de alguna forma logró matar a todos los exnovios de Lola, cuando de pronto el oficial llegó a la casa, pero como no había nadie, se metió en joda porque había visto mucha sangre, así que el chico hizo mucho ruido para que lo escuchara, logrando así encontrarlo. Pero entonces, para su mala suerte, no vio a la loca que estaba detrás de él, haciendo que se cayera ese lugar. Güey, no. Pero después Brent trató de dispararle con el arma, pero por desgracia falló. Luego Lola le dijo que iba a ir a su casa para matar a su madre y a su novia, a modo de venganza. ¡Esta perra está loca! Pero la mensa dejó la puerta abierta, lo que le dio chance a Brent de escapar, poniendo un cuerpo sobre otro. Por otro lado, Lola estaba caminando como una lunática, cuando de pronto vio que Holly estaba pasando por allí. Así que se escondió para sorprenderla con un cuchillo, y cuando Holly vio el collar de su novio, esta comenzó a atacarla. Pero antes de que se lo clavara en una pierna, esta logró golpearla, pero Lola no se iba a detener con nada, así que empezó a perseguirla. ¡Corre, perra, corre! Pero entonces de la nada apareció Brent, quien la terminó arrollando por accidente. Después Holly se metió a la patrulla, aterrada de verlo así. Pero si creían que eso iba a detener a Lola, están muy equivocados, pues esta psicópata quería matarlos a como dé lugar, así que no tuvieron de otra más que arrollarla. Eso te pasa por zorra. Luego la historia termina con Brent abrazando a su madre y a su novia. Vaya, y pensar que todo está basado en hechos reales. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Yo soy Andrew, nos vemos la próxima. Chao, chao.